Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar meditando el día de hoy en Hechos capítulo 8. ¿Y cómo recibimos el Evangelio? ¿Cómo nosotros respondemos al Evangelio de Dios? Y bueno, en el capítulo 8 de Hechos vemos un contraste. Ahí va a haber dos personas, o gente que puede recibir el Evangelio de una manera correcta y otros que no. Bueno, y la pregunta sería, ¿qué buscamos cuando aceptamos a Cristo? ¿Qué esperamos recibir cuando aceptamos a Cristo? Y vaya ahí a Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5, vamos a dar lectura. Hechos 8, 4 y 5 dice así la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia, oh Dios. Te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre a través de los cantos, pero ahora pedimos, oh Dios, que también tú nos hables, que tu Espíritu Santo, Dios, esté escudriñando nuestra mente, nuestro corazón, y que en esta hora nosotros no podamos resistir al mover de tu Espíritu, que no nos resistamos a tu palabra y que respondamos, oh Dios, en obediencia a esta palabra. Pedimos, oh Dios, de que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para poder recibir esta palabra, que abras nuestros corazones. Nosotros disponemos, oh Dios, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, pero también pedimos, oh Dios, de que tú quites todo aquello que estorbe para que tu palabra llegue a nuestro corazón y pueda dar fruto. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, antes de entrar al capítulo 8, quiero ver un poquito el contexto de lo que viene hablando el libro de Hechos. Y recordemos que en los primeros capítulos nos habla que en la iglesia, no sé si recuerda, los que estábamos meditando en Hechos, había unidad, había comunión, había un grupo bien unido, ¿sí? Y claro que también ya hasta este momento hemos podido ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, había ahí un Ananías y Zafira que buscaban otras cosas, pero también hubo un problema ahí entre los que hablaban griego y los que hablaban hebreo, ¿sí? Había un grupo, pero hasta este momento habían respondido, la iglesia había respondido bien y el choque de alguna manera era inevitable, ¿sí? Posteriormente la iglesia también tendrá ¿qué será? Sí, un choque, podemos decirlo, en diferentes perspectivas de cómo veían la salvación con los gentiles. Pero ese choque de alguna manera es inevitable y hasta podemos decir es algo lógico. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por seres humanos. Nosotros somos seres humanos que somos imperfectos y con fallas, y en algún momento surgirán esas diferencias, esos choques, esos roces, pero la pregunta sería cómo responde la iglesia ante eso, ¿no? Bueno, ese es el contexto que viene hablando, esta unidad, algunos roces, y esto debemos pensar algo, las estructuras que como hombres vamos formando o vamos estableciendo, no siempre es lo que Dios quiere, no siempre es lo que Dios busca, ¿sí? A veces uno como hombre establece ciertas estructuras, ciertas cosas, pero a veces no siempre es lo que Dios busca. Por eso debemos recordar, incluso cuando surgió la Reforma Protestante, había una idea básica, ¿no? O bueno, quedó una idea básica, una iglesia que ya había sido reformada, pero que siempre debía estar en una constante reforma. ¿Por qué? Porque siempre, incluso la iglesia reformada, establece ciertas estructuras que a veces quieren imponer y que a veces toman el lugar
de la misma Biblia. Entonces debemos tener cuidado con eso. Entonces, estas estructuras que a lo mejor se van formando, Dios hace algo para romper esa estructura o esa tradición, ¿sí?, que a veces como hombres nosotros queremos establecer. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta es algo importante, que la iglesia continuamente debe estar dependiendo de Dios y de la guía del Espíritu Santo. Y es lo que vemos en todo el libro de Hechos. A pesar de las diferencias, a pesar de los choques, a pesar de las persecuciones, ¿cuál era la constante que nos muestra que la iglesia una y otra vez se acercaba a Dios y era dependiente del Espíritu Santo y era guiada por el Espíritu Santo? Bueno, hasta este momento podemos ver que hay persecución, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? ¿Cuál es el contexto? Ya en el capítulo 8 acaba de pasar. ¿Cómo terminó el capítulo 7? ¿Con qué terminó? Con la muerte de Esteban, ¿sí? ¿Y cómo comienza el capítulo 8? El versículo 1, con una persecución. Y todos los cristianos son dispersados. O sea, hasta este momento la iglesia estaba ¿dónde? Principalmente en Jerusalén, ¿sí? Ya era una iglesia de varios miles de personas, ¿no? Porque primero se convirtieron 3,000, luego 5,000 y luego se van aumentando. Muchos no eran de ahí, muchos sí seguramente eran de otro lugar, se fueron, pero dice que cada día se añadían. Entonces ya era de varios miles de personas. ¿Pero dónde estaban? Jerusalén, tal vez Judea, en algunas regiones cercanas a Jerusalén. Pero bueno, comienza en el capítulo 8 esta dispersión. Y había un grupo muy fuerte que se oponía a los cristianos, que eran los fariseos. Y dentro de estos estaba un joven que se llamaba Saulo, un famoso Saulo de Tarso. Y ellos, estos fariseos, ¿cómo eran de la ley de Dios? Celosos de la ley de Dios. ¿Cómo era Pablo de la ley de Dios? Perdón, Saulo. Después sería el apóstol Pablo, cuando se convierte. En este momento, ¿cómo era Saulo? Celoso. Y Pablo en Romanos 10 dice: yo sé que los fariseos o los de mi nación o los judíos tienen celo de Dios, pero es un celo no conforme a ciencia, o sea, no conforme a un conocimiento verdadero de Dios. ¿Alguien podía acusar a los fariseos de que no eran celosos de la ley de Dios? No, eran celosos de la ley de Dios. Pero ese celo posiblemente tenía cierto grado de sinceridad. Algunos buscaban otra cosa, algunos eran sinceros. Como Saulo, posiblemente era sincero en su celo. Pero era una pasión y un fanatismo, voy a decirlo así, ciego, que llegaba a tal grado, dice un comentarista, que resultó en una expresión sádica. ¿Por qué? Porque si usted ve los primeros versos del capítulo 8, vamos a leerlos para que vea. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. O sea, Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. ¿Se acuerda cómo mataron a Esteban? Apedreado. ¿Sería una muerte sencilla o sería algo fácil? Usted agarraría una roca grande y se la aventaría a una persona para matarlo. Ahora está viendo que los demás le avientan una roca y ya está ensangrentado, un diente se cae, hay una fractura en el cráneo, moretones por todos lados. ¿Usted sería capaz de aventarle una piedra? Por eso dice este comentarista, llegaba a esta expresión sádica, ¿no? Porque después de haberlo matado, ¿cómo se sentirían ellos? Satisfechos. Incluso Saulo, seguimos leyendo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, todos huyeron, menos los apóstoles.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Algunos dicen que podían ser cristianos o incluso hombres judíos piadosos únicamente, aunque no fueran convertidos, que fueron los que llevaron a Esteban a enterrar. Así como cuando Jesús, ¿no? ¿Se acuerda? José de Arimatea, que lo llevó a enterrar. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, fíjese lo que hacía Saulo, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sí? Más adelante, en el capítulo 9, verso 1, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y etcétera. Bueno, a lo que voy es de que Pablo estaba dispuesto a exterminar la iglesia de Jesucristo, y a tal grado dice, de entrar a las casas, arrastrar a los hombres, a las mujeres, y llevarlos a la cárcel, o matarlos apedreados, o quién sabe qué otras cosas. Y en el capítulo 9 nos dice que todavía él quería matarlos, ¿no? Amenazaba, dice, muertes, amenazas. Todavía él tenía este deseo de matar a los cristianos. Bueno, este era el celo, este es el contexto. Entonces, la persecución comienza en el capítulo 8, en el verso 1. Pero podemos decir, bueno, esta persecución viene de parte de los enemigos, ¿verdad? Pero ¿será que no Dios estaba usando esta persecución con un propósito? Sí. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1, ¿qué había dicho Jesús a sus discípulos? Ustedes me van a ser testigos, ¿en dónde? Jerusalén, Judea. Hasta ahí estaban cumpliendo, pero ¿a dónde les faltaba? Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios usa a estas personas, a estos enemigos, para que haya esta dispersión. Y ahora en el capítulo 8, ¿a dónde llega el evangelio? Usted puede ver en el versículo 4, a Samaria. Ya está cumplido Jerusalén, Judea, ahora llega el evangelio a Samaria. Y a través de la persecución y de otras cosas se va extendiendo el evangelio hasta llegar a la capital, Roma, e incluso podemos seguir la historia hasta nuestros días. Ha llegado el evangelio a nosotros, pero lo importante aquí es cómo responde la iglesia ante esta persecución. Dios usó esto para cumplir lo que había dicho, y Dios usó esta persecución para cumplir su propósito, porque ellos habían quedado ahí. Entonces vemos a una iglesia que ¿se ve derrotada esta iglesia? No, está en persecución. Acaban de matar a Esteban, todos están huyendo. Pero ¿qué dice el verso 4? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Los están siguiendo para matarlos, para llevarlos a la cárcel, por predicar a Cristo. ¿Y qué van haciendo? Predicando a Cristo. Predicando a Cristo. Esta iglesia va con más ímpetu, proclamando este evangelio. Aunque ellos, a lo mejor sin darse cuenta, en ese momento Dios estaba cumpliendo. Lucas se da cuenta cuando está escribiendo el libro de Hechos, cómo Dios usó todas estas cosas, y por eso las escribe. Ellos a lo mejor no iban pensando, eso es lo que Dios está usando para que nosotros llevemos el evangelio. Pero lo importante aquí es de que ellos van no como derrotados, van como victoriosos, llevando el evangelio y el reino de Dios. A lo mejor no en la forma que ellos hubieran querido o esperado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo responde entonces esta iglesia? ¿Sí? Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión antes de continuar, y es, ¿quiénes fueron los que comenzaron a llevar el evangelio fuera de Jerusalén y de Judea? ¿Fueron los apóstoles? ¿Fue Pedro? ¿Fue Juan? ¿Quiénes fueron? ¿Aquí de quién nos habla? Por ejemplo, el verso 4. Pero los que fueron esparcidos. ¿Esos que fueron esparcidos eran los apóstoles? No, porque en el verso 1 dice que todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, escondidos o no sé, o dirigiendo a la iglesia. Pero los que llevaban el evangelio, ¿quiénes eran?
Ajá, los esparcidos. ¿Y esos esparcidos quiénes eran? Los creyentes, la iglesia. Entonces, ¿quiénes eran? Nosotros, todos. ¿Qué quiero decir? El evangelio ha llegado hasta nuestros días no por los apóstoles, sí también, ¿no? Pero quiero decir, ellos no eran los mayores evangelistas, no por los grandes predicadores. ¿Cómo se extiende el evangelio? A través de la iglesia, a través de usted. Ajá. Aquí vemos en el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién era? ¿Quién les llevaba el evangelio ahí en Samaria? Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Se acuerda quién era Felipe? ¿Sí? ¿O no se acuerda? En el capítulo 6. Un diácono. ¿Y qué hacía? En la iglesia, ¿cuál era su papel de Felipe? Igual que Esteban. Recuerde a Esteban, él estaba predicando ¿dónde? En el templo, pero en el templo de Jerusalén, ¿no? Y vemos que tenía un gran conocimiento de las Escrituras. Pero ¿qué era Esteban y Felipe? Eran del mismo grupo de diáconos. Servían a las mesas, o sea, repartían los recursos que tenía la iglesia, eran administradores de esos recursos, ¿no? ¿Eran predicadores? ¿Eran maestros en la iglesia? No. Eran diáconos. Ellos son los que llevaban el evangelio, los que fueron esparcidos. Ellos llevaron el evangelio a Samaria y más adelante nos van a decir que unos predicaban a los gentiles también. Entonces, si se da cuenta, los que llevaron el evangelio a Samaria y a los gentiles, los primeros que llevaron el evangelio, no fueron los apóstoles, fue la iglesia. Y esto debemos tener presente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los apóstoles más adelante son forzados a llevar este evangelio o a, ¿cómo se puede decir?, sancionar que ese evangelio era correcto que estaban predicando, ¿no? Tanto a los gentiles como en este caso en el capítulo 8 a los samaritanos, ¿sí? Bueno, no todos son evangelistas, no todos son pastores, no todos son apóstoles, pero todos ¿qué son? Testigos de la verdad. Todos eran testigos de Cristo. No todos nosotros somos predicadores, apóstoles, maestros, pero todos somos ¿qué? Testigos de Cristo, ¿sí? Testigos de la verdad, una verdad en la que ellos habían creído, una verdad que los había transformado, que había transformado sus vidas. Y estaban convencidos de esa verdad. ¿A qué punto estaban convencidos? Al punto de entregar sus propias vidas, ¿sí? Ok, aquí quiero hacer una comparación. ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento cuando habla de la dispersión del pueblo de Israel? Cuando fueron llevados a Siria, a Babilonia y a diferentes lugares. Y los judíos fueron dispersados. Ahora la iglesia también es dispersada, pero en diferentes circunstancias. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, ¿por qué fue dispersado? Por su desobediencia, por su pecado, por su rebeldía. Dios hace un juicio a ese pueblo y son dispersados. En esta ocasión, más bien, en esa ocasión Dios les dijo, a ver si recuerda, cuando vayan allá, no digan que son pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice Dios, me avergüenzan. ¿Sí? El pueblo de Israel cuando fue dispersado, no digan que son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque viven mal, viven con idolatría, viven en pecado, viven en injusticia. Ahora la situación es muy diferente, ¿sí? Ahora son dispersados no por su pecado, ahora son dispersados ¿por qué? Por su fidelidad a Dios. En la iglesia ahora es dispersada por su fidelidad a Dios, por haber creído en Él, por su obediencia en la fe. Y antes les dijo, no digan que son pueblo de Dios. ¿Y ahora qué? Ahora deben ir y decir que son pueblo de Dios. Deben testificar de Cristo. ¿Por qué? Antes no podían vivir
y no honraba su vida a Dios. Ahora, al testificar que son pueblo de Dios, debían honrar a Dios. Su vida era una evidencia de que eran pueblo de Dios, ¿sí? Pero pensemos en esto. ¿Seguir a Cristo tiene un costo? Sí. Y a lo mejor un costo grande. ¿De qué sirve creer en Cristo? Yo le pregunto, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el beneficio de ser discípulo de Cristo? Y estoy hablando del libro de Hechos. Hasta ahorita en lo que vamos. ¿Cuál ha sido el beneficio de ser discípulo de Cristo? Piensa en Esteban, un joven, un diácono de la iglesia, que estaba dispuesto a servir. Y la Biblia nos dice que estaba lleno del Espíritu y ¿de qué? De sabiduría. Esteban. Aparte tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Tanto que dice que ni los mismos judíos y los fariseos no podían resistir a su sabiduría, ¿verdad? Pero aparte tenía un amor profundo por su prójimo. Tanto que cuando lo estaban apedreando, ¿qué decía? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno, dice que su rostro al final del capítulo 6, ¿cómo vieron su rostro? Como el rostro de un ángel. No sé cómo lo vieron, ¿no? Si lleno de paz, o brillaba, o no sé, pero testifican que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Él pudo ver la gloria de Dios, el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál fue el beneficio de eso? Al final del capítulo 7, la muerte, que muriera apedreado. ¿A quiénes apedreaban? ¿Y cómo muere? Piensa esto. ¿A quiénes apedreaban? A los pecadores, a los blasfemos, a los herejes, a los que violaban la ley de Dios, ¿cierto? Así muere Esteban, como si fuera un pecador, como si fuera un hereje, o sea, ante los ojos de la gente, ¿no? ¿Le recuerda a alguien? A Jesús, que no teniendo pecado murió como pecador, se hizo pecado por nosotros en esa cruz para salvarnos. Murió como un pecador. Bueno, en esta ocasión Esteban pierde su vida por su fidelidad a Dios. Pero no diga, pues entonces ¿de qué sirve, no? Él tenía la misma idea que Pedro y Juan. En el capítulo 5, Pedro y Juan son azotados por predicar a Cristo, por enseñar de Jesucristo. Y el versículo 41 del capítulo 5 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, después de que los habían azotado, fíjese, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Ellos salieron gozosos porque eran tenidos por dignos. ¿Usted cree que Esteban no era este mismo pensamiento? Gozoso. Ahorita no recuerdo bien si fue Tertuliano o quién fue uno de los padres de la iglesia. Cuando lo llevaban iba camino a que lo mataban y tenía amigos que eran influyentes y querían rescatarlo. Y él les dice, no hagan eso. ¿Sí? No hagan eso, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida y no me quiten ese privilegio de dar mi vida por Dios. Para ellos era un gozo, el que Dios los tuviera por dignos de sufrir por el Evangelio. ¿Sí? Por eso aún esa muerte, ellos no lo veían o no debemos verlo como una derrota. Al igual que Cristo, cuando murió, ¿fue una derrota? No, fue la victoria. ¿Sí?
la victoria. Y literalmente, como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero entonces los que fueron esparcidos, con todo este contexto que les di, ¿usted qué haría si lo empiezan a perseguir por ser cristiano? ¿Va y comienza a predicar? ¿O se esconde y mejor no dice, no, pues yo ni soy cristiano? ¿Qué haría usted? Ajá. Ellos iban, dice el versículo 4, predicando el evangelio por todas partes a donde iban. ¿Qué haremos si nos impiden hablar de Cristo? ¿Qué haremos nosotros? O más bien, en esos momentos debemos aprovechar ahora que tenemos libertad. ¿Por qué? Porque incluso cuando hay una persecución abierta o nos impidan a hablar de Cristo, lo tendremos que hacer y posiblemente lo haremos. Lo haremos. Y no posiblemente, seguramente lo haremos. Seguiremos hablando de Cristo. Pero quiero decir, no debemos esperar. Porque aunque usted no lo crea, en unos años, así como se ven las cosas, nos van a prohibir hablar de Cristo. Nos van a querer tener encerrados únicamente en iglesia y que allá afuera no digamos nada. Incluso que acá adentro no digamos nada contra el pecado. Pero esa persecución va a fortalecer a la iglesia, al igual que en el libro de Hechos. Ahora, el último punto que quiero ver. Es cómo recibimos entonces el evangelio, ¿sí? Y ese es el punto principal, ¿no? La iglesia entonces vimos en el punto anterior que respondió como debería. Siguió siendo testigo de Cristo no importando las circunstancias. Pero hay dos maneras de recibir a Cristo. Al final del capítulo 4 pudimos ver una historia que decía de un hombre que vendió sus posesiones y trajo el dinero a los pies de los apóstoles, a Bernabé. A Bernabé. Pero seguido a eso, también vemos otra historia de Ananías y Zafira, que hicieron lo mismo. ¿Quién era Bernabé? Un hombre que tenía una posición, lo vendió, lo trajo el dinero. Pero este Bernabé después es el que trae a Saulo y que lo integra a la iglesia de Jesucristo. Porque hasta ese momento todavía como que Pablo lo veían con cierto recelo, porque seguramente había matado a muchos y algunos posiblemente había matado a su familiar. Y ahora se decía cristiano, ahora ya no era Saulo, ahora ya era Pablo. Y Bernabé va por él y lo trae a la iglesia, lo trae a los apóstoles, lo presenta. Bernabé va con Pablo en el primer viaje, ¿recuerda esto? Este es Bernabé, un hombre que está dispuesto a dar sus bienes, a invertir su vida por el evangelio. Pero Ananías y Zafira, usted dirá, bueno, también trajeron el dinero. Sí, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Ananías y Zafira querían la gloria para ellos. Querían que la gente los viera. Y sabemos el resultado. Murieron. Isaías 42, verso 8 dice así: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ¿sí? Ni mi alabanza a esculturas. O sea, la gloria de Dios, o su gloria, o su alabanza, dice, no se la va a dar a otro. Y en este caso de Ananías y Zafira quería mostrar eso. ¿Porque Bernabé lo haría para que lo vanagloriaran? No. Dice que hasta ese momento el nombre de Dios era glorificado, pero Ananías y Zafira quería que los vieran a ellos, ¿sí? Pero eso nada más como un ejemplo para que vea estas dos formas en que ellos recibieron el evangelio. Ahora, en el capítulo 8 vamos a ver dos historias más. Una de un Simón y otra de un eunuco, ¿sí? Como ya dijimos, fueron esparcidos. Y Felipe va a Samaria y anuncia el evangelio de Dios, ¿sí? Fíjese, Felipe estaba en Jerusalén. Jerusalén, si usted ve el mapa, está
abajo, Samaria está más hacia el norte, y entonces Felipe va huyendo y se queda en Samaria, al norte de Jerusalén, al norte de Judea. La región se llama Judea, y después está la región de Samaria, y se va a Samaria y entra ahí a Samaria y les predica el evangelio, y dice que muchos creen y muchos se convierten. ¿Sí? ¿Él se escondió? No, él seguía predicando a Cristo. ¿Sí? De hecho, el Espíritu Santo lo respalda porque, ¿qué dice que hay? Señales, milagros, liberaciones, sanidades, y él iba solo. Felipe iba solo, no menciona que fuera con alguien más, él iba solo y pasó todo esto, ¿no? Ahora, Felipe era una persona que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y eso es algo importante. Si él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, él sabía que una persecución era parte de esa guía del Espíritu Santo. Entonces él va, ¿sí? Los samaritanos lo escuchan, ven las señales que hace y creen. Dice aquí en el verso 6, 7, ¿sí? Y 8 de Hechos capítulo 8. La gente lo escuchaba, veía las señales que hacía, muchos endemoniados eran liberados, muchos enfermos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Pero después en el versículo 9 comienza a narrar la historia de un Simón. Simón era un mago, ¿sí? Un brujo, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Aquí dice que ejercía artes mágicas, y con trucos o tal vez con espíritu de adivinación había engañado. Ajá. Como muchos charlatanes de ahora en nuestros días, que engañaban con trucos, con espíritus de adivinación, ¿cierto? Médiums, brujos, chamanes, gurús, incluso muchos que se dicen falsos, o bueno, no se dicen falsos, se dicen apóstoles, pero son falsos apóstoles, ¿sí? También que engañan, ¿sí? Charlatanes. Pero aquí hay una característica. Este hombre y estas personas que les estoy diciendo, ¿qué buscan? Su propia gloria. Su propia gloria. Este Simón, ¿qué decía la gente de él? Dice en el verso 10 al final, que todos decían, oh, este grande, este es el gran poder de Dios. ¿En quién? En Simón. Oh, este es Dios mismo. Muchos ahora en la actualidad se dicen que son dioses, ¿no? Que son Cristo y que son no sé qué. Así estaba. Pero, entonces dice el verso 12 y 13, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué hacían? Se bautizaban. También creyó ¿quién? Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y hasta aquí diríamos, gloria a Dios, ¿no? Que ese brujo, ese Simón, se convirtió y creyó y se bautizó. Sigue diciendo, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba maravillado. Nueva Traducción Viviente dice, estaba asombrado por las señales y los grandes milagros. Y sí, lógicamente, porque a lo mejor él sabía que las cosas que él hacía eran mentira, eran engaño. Y cuando ve a los cojos caminar, a los espíritus inmundos salir, se queda él mismo asombrado y diciendo, este verdaderamente es el poder de Dios. Cuando comparó lo que él hacía con esto, dijo, yo creo, y se bautizó. ¿Sí? Pero no basta con esto. ¿Por qué? Había una motivación en él que no era recta delante de Dios. En realidad Simón no fue convertido. Su motivación básica, antes y después de su creencia, era egoísta. Pensaba en él. Lo impresionó, ¿sí? Cómo la gente escuchaba a Esteban y todos iban siguiendo a Esteban. Lo impresionó los milagros que vio. Después dice que vino Pedro y Juan
y dice que no habían recibido el Espíritu Santo, e imponían las manos a estos apóstoles y recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso lo dejó todavía más maravillado. ¿Y qué hizo Simón? Le dijo, miren, les voy a dar una ofrenda bien grande. Denme ese poder para que yo, cuando ponga mis manos, también reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Aquí Pedro lo reprende y le dice que perezca tú y tu dinero, ¿sí? Porque crees que el don de Dios se recibe con dinero. Pero es increíble también que hay personas que dicen que aquí que Simón era el que estaba bien porque iba a ofrendar, y Pedro es el que estaba mal porque no recibió la ofrenda. Uno de estos falsos apóstoles, que no quiero decir su nombre, que se llama Cashluna, pero no quiero decirlo. Pero él dice que Simón estaba bien, pero que Pedro era el que estaba mal. No, la Biblia dice que Simón estaba mal, porque el don de Dios no se recibe con dinero, imposible. ¿Podremos comprar el don de Dios? No, imposible, ¿sí? Entonces vemos que esta característica, al igual que estos falsos apóstoles de ahora, es la misma característica de Simón. Quieren que los vean, quieren vanagloriarse y les dicen, ¿quieres un don de Dios? Recuerdo a un hermano que falleció este año, a Jimmy, ¿no? Que nos decía que le dijo uno de estas personas, ¿quieres ser patriarca, no? ¿Con cuánto? ¿Con 60,000 o 30,000? No recuerdo cuánto. Con 30,000 yo te hago patriarca. ¿No? ¿Quieres ser apóstol? ¿Quieres recibir un don? Tráeme 10,000 y yo te doy ese don. ¿Se da cuenta? La misma característica. Eso es lo que quería hacer Simón. ¿Usted qué cree que él quería predicar a Cristo? No. Él había perdido toda la atención de la gente. Y él quería entonces ahora que lo siguieran a él. Y seguramente, ¿qué hacía antes con su magia? ¿Qué hacen los brujos y los que leen las cartas y todo esto? Sí, ¿no? Te echo la suerte, pero a ver, te cuesta tanto. Hacen ese negocio. Es lo que quería hacer Simón. ¿Quieres el don de Dios? Yo voy a orar por ti. ¿Quieres el Espíritu de Dios? Voy a orar por ti. Haz pacto con Dios y vas a ver. Bueno, desde ese tiempo estaban estas personas, ¿no? Buscan su propia gloria. Entonces Pedro le dijo, tu dinero, en el versículo 20 al 23, tu dinero perezca contigo. O sea, que seas destruido. Esta palabra de perecer es destruido o condenado. De hecho, la lenguaje actual dice, vete al infierno con tu dinero. ¿Has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero? ¿Se obtiene con dinero? No tienes parte en este asunto. No tienes parte ni suerte. O sea, no tienes derecho a esta herencia. ¿Sí? Y sigue diciendo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo estaba? Atado todavía. Seguía siendo esclavo, con amargura, con maldad. Seguía siendo codicioso, seguía teniendo envidia. En el lenguaje actual dice que era envidioso. En la traducción del lenguaje actual lo traducen de esta manera. Aunque antes nos había dicho que había creído, ¿recuerda? Entonces ese creído y esta manera de recibir el Evangelio no es correcta, porque seguía estando esclavizado en maldad. Incluso, ¿qué más había hecho? ¿Recuerda? Aparte de haber creído, se había bautizado. ¿Ananías y Zafira será que se habían bautizado? Seguramente también se habían bautizado. Pero no fueron
convencidos o no fueron convertidos realmente. Pero más adelante, versículo 26 en adelante, menciona un eunuco, ¿sí? En el versículo 26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe, le dijo, vete, pero fíjese a dónde lo manda, levántate y ve hacia el sur. ¿Se acuerda que le dije que estaba Judea? ¿Y a dónde se había ido? Al norte, ¿no? A Samaria. ¿Y ahora a dónde lo manda el Espíritu Santo? Hacia el sur. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿De dónde había huido él? De Jerusalén. ¿Y a dónde lo manda el Espíritu Santo? A Jerusalén, a Judea, donde estaban siguiendo a los cristianos, a un desierto. Pero imagínese a Felipe. ¿Qué diría Felipe? Pues yo estoy bien aquí. Pues tengo una iglesia grande. ¿Cuántos se habían convertido? Quién sabe, no dice cuántos, pero pues dice que muchos. Entonces seguramente eran cientos de personas que se habían convertido. Y le dice, vete al desierto. ¿Y qué hace Felipe? Va. Por eso digo que Felipe tiene esta característica, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Él no dijo, no, Señor, pues allá están siguiendo a los cristianos. No, él va. ¿Sí? Él va. Y en ese camino se encuentra a un eunuco, dice el verso 27, ¿sí? Que este era un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que era el tesorero, como el secretario de Hacienda, ¿no? De la reina Candace, era el que estaba encargado de todos los tesoros, ¿sí? Y me llamó la atención porque dije, bueno, ¿qué distancia hay? Este eunuco dice que era de Etiopía. Voy a leer el 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué había ido a Jerusalén este eunuco? A adorar a Dios. Y si usted ve Etiopía y ve Jerusalén, aproximadamente son como 4,000 kilómetros. Entonces yo dije, bueno, ¿cuánto es 4,000 kilómetros? Pues como de aquí de la Ciudad de México a Nueva York, más o menos así. Y él fue a ese lugar. ¿A qué fue? A adorar a Dios. ¿Cuántos meses habrá tardado? Iban en carreta, no iban en avión, no iban en carro, iban en carreta. Allá mi mamá dice que luego se iban del pueblo donde es a una ciudad, y se iban en la noche y llegaban en la madrugada, al otro día, ¿no? Cuando iba saliendo el sol. Pero ahorita en coche son 20 minutos, ¿no? O media hora. Un cuarto de hora, si está bien la carretera. Entonces imagínense cuántos meses tardó para ir a Jerusalén a adorar. Entonces era un hombre con fe, con convicción. Sí. Ahora, él se había convertido al judaísmo, ¿sí? Pero hay algo aquí, era eunuco. ¿Qué es un eunuco? Eran personas que servían a los reyes y eran personas que los castraban para que no pudieran tener relaciones con las mujeres del palacio, ¿no? De las esposas de los reyes. Y en Deuteronomio 23 decía que estas personas no podían entrar a la congregación, no podían entrar al templo. Entonces imagínense, viajó 4,000 kilómetros para ir y nada más poder estar en un patio que era de los gentiles, donde podían estar los gentiles. Pero con eso a él le bastaba, ¿no? Era un hombre que sabía leer, dice que iba leyendo el libro de Isaías, ¿sí? Pero Dios pone todo para que él realmente pueda conocerle. ¿Por qué? Porque no basta con todo ese esfuerzo que hizo. No basta con que haya hecho una peregrinación tan grande. No basta con que se haya ido a lo mejor de rodillas a un lugar. No. Únicamente por Jesucristo, reconociendo a Jesucristo, es que podemos tener salvación. Él se había convertido al judaísmo, pero no bastaba seguir leyes, no bastaba con hacer ese viaje tan largo. Dios pone a Felipe ahí para que le predique.
Y él va leyendo el profeta Isaías y le dice, ¿entiendes eso que lees aquí en el versículo 32 al 33? Que habla sobre Jesucristo, bueno, como una oveja, dice, que es llevado a la muerte. Así fue llevado, no abrió su boca y fue humillado. No le hicieron justicia. Iba leyendo y entonces Felipe le dice, ¿y si estás entendiendo? Y que le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica lo que dice? Entonces le dice, ¿me puedes explicar? Y él le dice, sí, súbete a mi carro y explícame. Y desde ese pasaje de Isaías le comienza a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerda que le dije quién llevaba la palabra? La iglesia. Era la iglesia que llevaba el evangelio. Ahora, usted le puede decir a alguien, esa persona tiene la Biblia, lee la Biblia. ¿Bastará con eso? Necesitan a alguien que les explique. ¿Quién va a ser? El pastor Nahún, Joel. La hermana Yese, se la mando a la hermana Yese para que le explique. A Fati, al hermano Víctor. ¿Quién va a explicarles la palabra? Bueno, el pastor Nahún. ¿Quién más le va a explicar la palabra? Allá justo también. ¿Quién más? La hermana se ríe y dice, no quiero decir yo. Pero sí, cada uno de nosotros es responsable. No le puedes decir a una persona, lee tu Biblia y ya, porque está igual que este eunuco. No va a entender nada si no le explica de qué está hablando la palabra. Tenemos esa responsabilidad. Entonces, dice que iban por el camino y encontraron agua. ¿Será que de casualidad? Dice, hay cierta agua. No, Dios puso ese lugar, ¿no? Y llegaron a esa agua y le dice, en el versículo 36 al 39, le dice el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Por qué habrá preguntado esto? ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Recuerda lo que le dije? Que él era un eunuco y que había mucho impedimento para que él pudiera entrar en el templo. Él no podía entrar en el templo. De hecho, no sé si era considerado no se podía ser judío porque no se podía circuncidar. O no sé cómo hacían eso, ¿no? Pero había impedimento. Entonces le dice, ¿habrá un impedimento para que yo pueda ser cristiano? Y le dice Felipe, no. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces se bajó, lo bautizó. Y entonces dice, cuando salieron, ya no volvió a ver a Felipe. Dice que el Espíritu Santo lo arrebató, ya no vio a Felipe, pero él, ¿cómo siguió su camino? Gozoso. Y cuando dice su camino, yo creo que Lucas no se refiere a su camino a su casa, sino a su camino a la salvación. Y fíjese, déjeme decirle, ahorita nada más entre paréntesis, que Etiopía, históricamente, el evangelio llegó allá y había muchos cristianos, pero fue creciendo ese grupo de evangelios independiente o de cristianos independiente de toda la historia que se fue realizando ahí en esta parte de Jerusalén, de Judea, de Asia. Porque desde el tiempo de Salomón, ¿se acuerda de una reina que vino a visitar a Salomón? Sabá, ¿sí? Había creído en Dios. Y había ahí un grupo. Bueno, él siguió su camino gozoso. Dios dispuso todo para que él pudiera llegar al conocimiento verdadero y pleno de la salvación. Pero ¿cómo respondió él? Con fe y en entrega a Cristo. Dios puso todo, pero él dijo, yo quiero ser bautizado. Creo en Jesucristo. ¿Se acuerda qué le dijo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Usted ha creído en Cristo, hermano? ¿Cuántos han creído en Cristo? Ahora yo le pregunto algo a los que no han sido bautizados. ¿Qué impide que se bauticen? Si usted ha creído en Cristo. Debe bautizarse.
Debe hacerlo. No voy a ir a Isaías, pero en Isaías hay una porción en Isaías 56 donde dice que la salvación iba a ser, a los eunucos que creyeran en él, Dios les iba a dar un lugar en su casa. O sea, iban a poder pertenecer al pueblo de Dios, y aquí se ve. Ahora, vamos a concluir. Felipe, ¿en qué ponía su atención? ¿Se acuerda del pasaje anterior? Felipe, ¿en qué ponía su atención? En los milagros y en las señales. Este eunuco, ¿con qué se convenció? Con la palabra, con las escrituras. ¿Este eunuco buscaba alguna gloria para él? No. Hay dos maneras básicas entonces de recibir a Cristo. Dos personas que creyeron y fueron bautizados, ¿no? Las dos personas creyeron y fueron bautizados. Pero solamente una era en verdad. Una forma es creyendo y aceptando a Cristo para conseguir nuestras metas, para conseguir lo que yo quiero, para conseguir mis deseos, para nuestros fines y nuestros propósitos. O el otro, creyendo verdaderamente en Cristo, buscando la gloria de Dios y que Él sea el glorificado. Que no busquemos nuestros propósitos, sino busquemos el propósito de Dios. Ahora, la pregunta que queda y que usted va a responder es: ¿cómo usted recibe a Cristo? Debemos entender estas dos premisas, ¿sí? Hay una sola manera válida de recibir el Evangelio. Y esto es una fe verdadera en Cristo como el Hijo de Dios y reconociendo nuestra necesidad de Él, buscando su gloria y el propósito de Dios, no como Simón el mago. Y los que hemos recibido a Cristo, ¿cuál es nuestro papel? Debemos ser testigos verdaderos de Cristo. Aunque va a haber problemas, dificultades, persecución, oposición, pero si hemos recibido a Cristo de todo corazón, debemos ser sus testigos. Póngase en pie y conteste estas preguntas. ¿Cómo ha recibido usted a Cristo? ¿Cómo ha recibido usted el Evangelio? ¿Estaría dispuesto a dar su vida por Él? Oremos. Padre, en esta hora agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Tú nos has hablado, nos has confrontado y nos hace reflexionar en cómo te recibimos. A veces creemos de una manera superficial. Señor, quita cualquier otro propósito que haya en nuestro corazón de buscarte. Que te busquemos como nuestro Salvador, oh Jesús. Que estemos dispuestos a entregar nuestra vida. Que estemos dispuestos a ser bautizados por ti, Señor, y ser bautizados por tu Espíritu. Esto es, que tu Espíritu, oh Dios, gobierne nuestro ser y nos dirija. Dios, si te hemos buscado en algún momento como Simón, perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a verdaderamente entregarte nuestra vida. Gracias, oh Dios, te damos en esta noche. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.